Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Bueno, coincido con la lectura que haces, ¿no? Creo que es una valoración correcta, quizás demasiado generalista, ¿no? Demasiado maniquea, pero desde luego creo que apunta bien en la dirección en la que en principio se está construyendo, se ha construido la imagen de este candidato, y son varias cosas. Primero, contradicciones irreconciliables en su propio programa político, ¿no? Por un lado habla de no ampliar la frontera minera y la frontera petrolera, y de tratar de controlar a los bancos y los banqueros y las utilidades y tal, y al mismo tiempo, por ejemplo, habla de la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Es un tema importantísimo en el Ecuador porque al ser un país dolarizado, pero no producir dólares, no tener una moneda propia, pues obviamente la divisa necesita tener un circulante continuo en el país. Normalmente quienes producen esos dólares lo que han hecho en muchas ocasiones es sacar sus utilidades fuera del país y llevarlas a paraísos fiscales, precisamente por esa posición apátrida que muchos de estos grandes capitales en el Ecuador han tenido tradicionalmente y por la poca confianza que ellos mismos generan en su propia economía. Esto, por ejemplo, es un guiño clarísimo a esos grandes capitales y es un peligro al mismo tiempo porque desde luego que si vas a intentar tener una serie de políticas que intervengan en la economía, pero al mismo tiempo facilitas que los grandes capitales huyan o salgan del país, pues te puedes encontrar con un problema importante. ¿Cómo creo yo que al final va a congeniarse o va a solucionarse esa contradicción? Pues simplemente adoptando posiciones neoliberales. Y también te digo esto porque ha habido una serie de posiciones también muy débiles en cuanto a ese planteamiento de su programa desde la izquierda. ¿A qué me refiero? Me refiero a que él en su programa, por ejemplo, porque en Ecuador, según la propia ley ecuatoriana, hay que presentar ante el Consejo Nacional Electoral el programa electoral que queda notarizado y queda, que finalmente al final se lo han pasado por el arco del triunfo muchos candidatos que han llegado a la presidencia. Pero en principio eso sería una salvaguarda de la garantía de las propuestas a la ciudadanía. Bueno, creo que una de las propuestas más interesantes desde un punto de vista social que había planteado Yacu Pérez era la renta básica universal, ¿no? Que ya se tiene en algunos países del centro europeo, pero que desde luego planteaba un escenario muy interesante como propuesta. Bueno, pues el propio candidato ya ha echado marcha atrás en esta interesante propuesta y ya ha ido diciendo, precisamente para no generar temor entre los grandes capitales, que esto no se va a hacer, que esto en todo caso, si se pudiera, se evaluaría en el cuarto año de su mandato como presidente. Entonces, bueno, efectivamente lo que estamos viendo es pues, una serie de contradicciones en un programa que nos da a entender que podría tener, pues efectivamente, una estética muy adaptada a ese ecosocialismo que podría ser atractivo desde un punto de vista, pero meramente superficial, porque al momento en el que profundizas en cuáles son realmente las propuestas, encuentras una agenda bastante inclinada hacia lo neoliberal. Y de ahí el gran peligro, ¿no? Porque Ecuador ha tenido una historia muy triste y muy dura de tradiciones. No es nuevo, esto viene de hace tiempo. Pero recordemos que las tradiciones derivaron después en una estabilidad político-económica y social, ¿no? Representada en la década de Rafael Correa. Después vino su propio sucesor, que le traicionó, y en un hipotético caso en el que Yacu pudiera ejercer la presidencia del país, creo que sería algo nefasto, un escenario nefasto, que él traicionar a sus propias bases indígenas y también a ese ideario social, socialista, ecologista, que en todo caso es el que ha servido como su bandera para llegar a lo mejor a la segunda vuelta y a lo mejor al Palacio de Carondelet. Entonces sería algo terrible. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.